Cordial saludo, queridos hermanos. Hoy, 26 de noviembre, a las 9:34 am, inicio de nuestro culto de adoración. El Señor nos convoca nuevamente para adorarle, para escuchar su palabra y ser edificados por ella. Hermanos, para iniciar, quisiera que nos ubicáramos en el Salmo capítulo 106, versículos desde el 1 hasta el 12. Y oro a favor de todos ustedes. Hermano, bendiga. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanza. Amén. Amén. Hermanos, este texto nos narra lo que vivió el pueblo de Israel, su rebeldía. A pesar de esto, el Señor respondió misericordiosamente. Si lo comparamos con nuestras vidas, no se aleja de nuestra realidad, puesto que nosotros también en muchas ocasiones hacemos lo que al Señor no le agrada, aún conociendo los edictos del Señor. Pero somos testigos de que todos los días experimentamos las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana. Es por este motivo que debemos adorarle con el corazón y no confiarnos ni jactarnos de lo que nosotros hacemos, sino tener plena confianza en su gran amor por nosotros, el cual lo ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ubicarnos en otra lectura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Hemos entendido, hermanos, que los 10 mandamientos son el espejo que el Señor nos ha dado para mirarnos y evaluarnos si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Y si estamos haciendo las cosas mal, es preciso que nos acerquemos al Señor con un corazón humillado. Él espera de nosotros que seamos sinceros, que confesemos nuestros pecados
y de seguro vamos a recibir la misericordia de Él. Y si por el contrario notamos que estamos haciendo las cosas bien, demos gracias a Dios, porque es solo por su misericordia y su gracia que nos sostiene cada día. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 21. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hará para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Al Señor tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guarde el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos en confesión de pecados. Padre nuestro, 3 veces santo, Señor, a ti hoy acudimos porque realmente necesitamos expresarte lo que hemos hecho en contra de ti. Señor, hemos pecado de diversas maneras, te hemos ofendido. Sabemos, Señor, tus mandamientos, y aún con ellos, Señor, hemos hecho lo contrario, por lo cual nos avergonzamos y pedimos perdón. Y al mismo tiempo, Señor, pedimos que nos ayudes a ser piadosos, santos, que la imagen de Cristo se refleje en nuestras vidas, que realmente seamos luz, sal en este mundo. Señor, tú conoces todo acerca de nosotros, nada podemos ocultarte. Señor,
perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber hecho la lectura de confesión de pecados y haber elevado oración al Señor, confiando en que Él responderá a nuestras súplicas, vamos a elevar dos himnos. Himno número 65. Bien, hermanos, qué maravilla es que el Señor nos ama y ya nos lo mostró a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en respuesta a ello, nosotros también debemos amarle porque Él nos ha amado primero. Prosigamos con el himno 549.
Su iglesia espera ese momento, esa llegada de nuestro Señor, donde habrá un cambio totalmente. Hermanos, ubiquémonos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el 27. Recuerden que esta es la lectura de apoyo, por lo tanto debemos estar atentos a lo que dice esta lectura porque tiene mucha relación con lo que va a ser el texto principal del sermón. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 27. Hermanos, vamos a leer de manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente, y así sucesivamente hasta terminar el texto. Así dice la palabra del Señor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad de la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Invitamos al pastor para que continúe con la adoración. Gracias, mi hermano, muy amable. Muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor por esta mañana, una mañana fresca, buena compañía, buen lugar y lo más importante, la presencia del Señor en medio nuestro. Bien, hoy 26 de noviembre del año 2023, estamos a pocos días ya de despedir este año
y esperamos que el Señor nos permita tanto terminar con Dios como volver a iniciar una vez más con el Señor. Es lo que se pretende precisamente en todo esto. Bien, mis hermanos, sean ustedes bienvenidos, mis hermanos, allí en la virtualidad, aquellos de mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook. Sea el Señor hoy hablando a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Les invito a que estemos ubicados allí en la pregunta 71. Ahí ya la tenemos, la pregunta 71. Recordamos así rápidamente que estamos hablando acerca de los oficios. El Señor ejerce 3 oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Los vimos todos en conjunto y luego los fuimos separando uno a uno, y ahorita obviamente estamos hablando acerca de por qué nosotros necesitamos de este Señor que ejerce estos 3 oficios. Así es de que ya hoy nos corresponde el tercero. ¿Por qué necesitamos a Cristo como rey? A lo que respondemos: porque soy débil y sin refugio. Bien, allí en el Catecismo Infantil de Westminster aparece el término socorros. Bueno, es un sinónimo precisamente de refugio. Alguien que necesita socorro de alguien es alguien que está totalmente desamparado. Alguien que necesita refugio es alguien que está totalmente desamparado. Entonces eso es lo que es Cristo precisamente para nosotros. Bien, he ahí entonces la pregunta y la respuesta. Voy a ubicarme allí en 2 Corintios capítulo 4. Entre tanto ustedes se ubican allí en sus versiones de las Escrituras, las que tengan allí, y vamos a compartir todos por lo menos un texto bíblico de lo que nos corresponde en el día de hoy. Que el Señor permita que su nombre sea glorificado a través de ello. Y con la bienvenida también una vez más a ustedes, mis hermanos, acá a las instalaciones del templo, pues vamos a aprovechar este tiempo una vez más. Bien, yo estoy en 2 Corintios capítulo 4, y alguien por favor está allí en Juan 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Alguien así rápidamente lo hace en Colosenses capítulo 2. Alguien lo hace en 1 Corintios capítulo 1. Y alguien termina allí en Apocalipsis 17. Una vez más voy a citar Juan 15. Luego doy el versículo. Colosenses 2. Alguien está en 1 Corintios 1. Y alguien está en Apocalipsis 17. Esos serán los textos bíblicos que vamos a manejar para dar respuesta a esta pregunta. Bien, mis hermanos, la semana anterior respondíamos la pregunta 70 acerca de nuestra necesidad de Cristo como sacerdote. Concluimos entonces la pregunta en el día de hoy. 2 Corintios 4, del 12 al 18, es la que voy a leer para ustedes. Cita lo siguiente, tiene que ver relación con esto. Mientras ustedes piensan en la pregunta, entonces escuchen la lectura y llegamos a esa conclusión. Dice lo siguiente, 2 Corintios 4, del 12 al 18. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Todo en esta necesidad que cita allí el apóstol Pablo en 2 Corintios, está hablando de nosotros. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien que nos guíe, necesitamos de alguien que nos resucite, que nos dé esperanza de vida eterna. Para todo esto necesitamos del Señor. Entonces Pablo simplemente llega a la conclusión de que este hombre exterior se desgasta,
pero en Cristo el interior se fortalece todos los días. Entonces nuestra esperanza no está en las cosas exteriores, está en lo que el Señor ha hecho en nuestro interior. Allí es donde radica la verdadera promesa. Ahora, llega al versículo 18 donde Pablo está diciendo, pues las cosas que se ven son temporales, las que no vemos nosotros son eternas, que es a donde nosotros nos lleva precisamente nuestra fe, a pensar que esto es un tiempo en el cual vamos a estar acá y disfrutaremos de lo que el Señor nos da, pero no es acá donde vamos a permanecer, vamos a tener que ir a la vida eterna, que es donde está toda nuestra promesa. Entonces, mientras estemos en este mundo, usted y yo vamos a tener que aclararnos ante el Señor. Somos débiles. No hay ser humano en esta tierra que no haya encontrado un momento en el cual sienta que necesita de Dios. Todos nosotros los seres humanos lo somos. Y al mismo tiempo, sin socorros, no tenemos un refugio. Las mismas circunstancias de la vida nos llevan a nosotros a pensar a dónde nosotros nos vamos a guardar de los males, cuando solamente podemos concluir que es Cristo el que nos lleva a nosotros a tener un verdadero refugio, un verdadero descanso. Allí entonces radica la pregunta y también la respuesta. Nuestra debilidad radica en la falta de capacidad para obedecer y en la poca fortaleza espiritual para ceñirnos a su voluntad. Esto trae debilidad física, poca fuerza, poca habilidad para aplicar en nosotros su palabra. Al mismo tiempo llegamos a esa misma conclusión. Espiritualmente solamente podemos pensar en una fortaleza espiritual en Cristo, únicamente. ¿Y dónde podemos encontrar un refugio? Solamente en Cristo. Allí encontramos nosotros fuerza, encontramos también habilidad para poder ceñirnos a su palabra. De lo contrario, estamos nosotros totalmente descubiertos ante las circunstancias de este mundo. Al comprender esta necesidad, el Rey que gobierna viene en nuestra ayuda y nos capacita para obedecer. Nos da fortaleza espiritual y la habilidad para agradarle. O sea, en el Señor está toda la respuesta que nosotros necesitamos. Ahora, cuando pregunta allí el catecismo, ¿por qué necesitas a Cristo como Rey? ¿Por qué lo necesitas como sacerdote? ¿Por qué lo necesitas como profeta? Estas respuestas simplemente nos llevan a pensar es que sin el Señor estamos totalmente desprovistos. En todo sentido, hablándolo físico y hablándolo espiritualmente. Es el mensaje, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones. He ahí entonces por qué viene en nuestra ayuda. Este es el único rey que no se sirve de sus siervos. O sea, este rey no depende de sus siervos. Nosotros vemos naturalmente, y cuando a veces vamos a la historia, y vemos cómo los reyes en la antigüedad tenían que depender de sus súbditos. O sea, eran los siervos, tanto en el ejército, los que estaban en la parte militar, los que le aseguraban seguridad al rey. O sea, un rey sin ejército no era nadie. Un rey sin un palacio, sin su muralla, no era nadie. Un rey al que su comunidad no le amaba, no era nadie. O sea, el rey humano dependía de sus siervos. En este caso, el divino, no. Somos nosotros los que dependemos del rey. O sea, aquí cambia precisamente ese sentido. Eso lo vamos a ver allí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el verso 16. ¿Cómo cita allí? Juan 15, 16. ¿Quién lo tenga por allí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Aquí vamos entonces a este mismo punto. En la antigüedad, ¿quién escogía al rey? ¿Quién escogía al rey en la antigüedad? Era el pueblo. El pueblo pedía rey. Y cuando alguien iba a ostentar a estar en un trono, pues obviamente el pueblo pedía quién era el que en su descendencia venía a gobernarles. En este caso nos damos cuenta que es contrario. Ahora, como decía nuestro hermano Brian, obviamente cuando eran los reyes que conocían y servían al Señor, Dios mismo los colocaba allí.
Pero en este caso, cuando nos damos cuenta, en otras naciones era el pueblo el que los escogía. De hecho, nos damos cuenta que el primer rey que el pueblo de Israel tuvo, lo escogió el mismo pueblo. Fue el mismo pueblo quien escogió a su rey. Y ya vemos nosotros lo que pasó de ahí en adelante. Pero en este caso, Juan 15, tenemos al rey que no fue escogido por el pueblo. Lo que dice allí en Juan 15 fue que el rey escogió a su pueblo. Es al revés. Ahora, lo que dice ahí muy claro es, no me elegisteis vosotros a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Esto cambia realmente. El rey es el que gobierna sobre todos nosotros. Más, por encima de todas estas cosas, nos hace producir fruto por su gracia. Allí entonces dice que el rey nos eligió a nosotros, dice Juan 15, y os elegí para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, no es solamente que el rey nos escoge a nosotros, sino que al mismo tiempo nos hace producir en su bendición todo lo que es necesario para el reino de los cielos. Como rey trajo a nosotros una contundente victoria, venciendo a nuestro enemigo, anulando el acta de nuestra culpabilidad, triunfando en la cruz al cancelar toda nuestra deuda. Volvemos de nuevo a los reyes humanos. Estos reyes humanos tenían la obligación de asegurar la paz de su reino. Ya para eso eran puestos. Esto quiere decir que el primero que tenía que salir a la batalla, ¿quién era? El rey. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo. Así es de que no solamente nos eligió, nos escogió Él a nosotros, no nosotros a Él a nosotros, nos escoge, nos hace producir fruto y al mismo tiempo se encarga de nuestros enemigos. Esto lo cita allí Colosenses 2, 14 y 15. A alguien que lo tenga, por favor, puede dar lectura. Colosenses 2, 14 y 15 cita. Se prepara, perdón. Sí. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuántas armas utilizó el rey para vencer al enemigo? Pues no utilizó armas. Realmente Él fue sacrificado por nosotros. La muerte pensó que lo había vencido allí en la cruz del Calvario. No, al tercer día resucitó. Con ello entonces no solamente es que el Señor haya resucitado, sino que al mismo tiempo dice que despojó al enemigo de todo el poder. Anuló el acta que nos hacía culpables a nosotros y nos dio libertad. Esto lo hace un verdadero rey. Esto lo hace un verdadero rey poderoso. Es Cristo para todos nosotros. Ahora, ¿sabe el Señor que nosotros le necesitamos? Por supuesto. Claro que el Señor sabe que nosotros le necesitamos. Primera de los Corintios en el capítulo 1, versos 27 al 29 nos cuenta cómo es este principio. Primera de los Corintios 1, 27 al 29. Amén. Gracias, Valerie. Mire, pensamos nosotros si el rey escogió a gente poderosa que gobernara con él. Si escogió a gente que tenía muchas armas o mucho poder y mucha autoridad. No. Lo que dice la Escritura es que él escogió todo lo débil y todo lo menospreciado. O sea, el Señor se sirvió precisamente de personas que no tenían manera de ayudarlo. El rey no gobierna por favor del pueblo. El rey gobierna por su propio poder. Nosotros hacemos bien en descansar en Él. Es el único que tiene poder. Dice allí precisamente que todo aquello que no tenía poder, todo aquello que no tenía nada que hacer, fue llamado para que sirvieran al Señor. Entonces termina algo así este mismo texto diciendo, pues para que ninguno se jacte en su presencia. Todos nosotros venimos buscando de ese rey con una total dependencia y una total humildad. Él es el poderoso. Nosotros estamos simplemente recibiendo de su gracia, de su misericordia.
Allí en este mismo capítulo 1 de Primera de Corintios, pero en el verso 31, nos cuenta algo más. Es lo que estamos diciendo allí. 31. 1:31, Primera de los Corintios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No podemos gloriarnos en nosotros mismos. Ahora, ¿hay algo en lo cual nosotros como pueblo de Dios podamos gloriarnos? Bueno, en Cristo. El que se gloria, gloríese en el Señor. Es nuestra única gloria. Ni siquiera en nuestros propios logros, en nuestro propio avance, en nuestra propia capacidad. Por eso, todo lo que hemos dicho simplemente es la dependencia del hombre hacia el rey. Es esa dependencia. Nada hay en lo cual nosotros podamos decir, es que por esto fue que el Señor me llamó, por esto el Señor me rescató, por esto fue que el Señor hizo por mí. Eso es que creo que dice que cualquier cosa buena o virtud que tengamos proviene de lo alto, ¿no? Por supuesto. Es precisamente ello. Es por eso que nuestro rey es nuestro rey indiscutible. Y le necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo le necesitamos? Todos los días de nuestra vida. No hay tiempo ni hay momento en el cual nosotros no le necesitemos. Esto se encuentra allí en el capítulo 17, 14 del Apocalipsis. Con este entonces vamos a culminar en el día de hoy. 17, 14 del Apocalipsis. Vamos a ubicarnos por favor allí, 17, 14, libro de Apocalipsis, y con esto entonces le damos el broche de oro, la puntada final a lo dicho en el día de hoy. ¿Cómo cita? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Dónde estás leyendo, Sandrita? Apocalipsis 17, 14. 17, 14, ¿sí? Sí, señora. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y Fieles. Ese es el texto. Muchas gracias. Bien, no hay nada que pueda vencer al rey. Pelearán contra el Cordero y el Cordero ¿qué? Los vencerá. Y luego entonces dice, porque Él es el Señor, Él es el Señor de señores. Ojo con esto, mire, Él es el Señor de señores. Esto quiere decir que estos señores están sujetos a este Señor único. Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Él es el Rey de reyes. Esto quiere decir que estos reyes deben estar sujetos a este único Rey. No están por encima de Él. Nadie en este mundo gobierna o tiene autoridad por sobre el Rey que gobierna todas las cosas. Luego entonces termina diciendo, los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora, en eso terminamos nosotros la pregunta, ¿por qué necesitamos a Cristo como Rey? Porque somos débiles, porque no tenemos refugio. Pero si tenemos alguna esperanza, la conseguimos toda en Cristo, nuestro Señor, nuestro sacerdote, nuestro Rey, nuestro profeta. En Él lo tenemos absolutamente todo. Amados niños y jóvenes, sea Cristo tu modelo a seguir, a quien tú verdaderamente puedes copiar. Él sea a quien tú admires y desees seguirle. Este es tu Rey, que no solamente te satisface, sino que al mismo tiempo entregó su vida por ti. Te ama y desea que estés con Él por toda la eternidad. La promesa del Señor no es cualquier cosa, es algo supremamente sublime. Así es de que es la promesa para todos aquellos niños, jóvenes, que desde sus años de infancia comienzan a conocer, a depender y a buscar de Dios de una manera mucho más seria. Amado padre de familia, con tu ejemplo de dependencia puedes enseñar a tu hijo a que confíe en Dios, en su salvación. Dios permita que seas capacitado, te hagas sabio para que puedas transformar con el mensaje el corazón de tu hijo. Dios bendiga a las familias de nuestra nación colombiana. Que sea el Señor
obrando de manera especial en cada uno de nuestros corazones, en el corazón de los padres, en el corazón de los niños, en el corazón también de los jóvenes. Amén. Quien desea orar por nuestros niños y jóvenes, por favor, lo puede hacer. Todos nosotros le apoyaremos en esa oración. Oremos, por favor. Maravilloso Dios, te damos gracias primeramente Gracias, Señor, Padre bendito, por Señor. habernos permitido, Señor, estar hoy en este lugar, por habernos traído a tu presencia, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por extender tu misericordia a cada uno de nosotros, Señor, Exaltar y por engrandecer tu nombre. ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por Queremos escucharnos, acudir a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, por los méritos sagrados de nuestro Señor, por Salvador, bendecirnos y por Rey. renovarnos, Señor. Queremos acudir a ti para suplicarte, Señor, por aquellos niños, por los jóvenes que se encuentran en nuestra congregación, que se encuentran en las iglesias, Señor, extendidas por toda la tierra, Padre Celestial, para que tú, Señor, les guardes sus pensamientos, su corazón, Señor, y les permita tener discernimiento para todo lo relacionado con tu palabra. Así es, Padre bendito. Pedimos también, Señor, la protección y el cuidado, y que tú, Señor, los guíes y los direcciones cada día con tu Espíritu Santo, maravilloso. Gracias, Padre. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, los que conocemos tu verdad, los que conocemos tu palabra, Señor, a ser luz y sal para el mundo, especialmente para los niños que están en nuestros sectores, en nuestros lugares de casa, en todos los ámbitos que vivamos, Señor, permítanos ser luz, Padre Celestial, Padre Sea glorificado, Señor. danos la Muchísimas oportunidad, gracias, Padre. Señor, de hablar de ti, danos la oportunidad de expresar lo maravilloso y lo grande que eres, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, por los jóvenes que están saliendo de los grados 11, para que tú, Señor, también les guardes, les protejas, porque hoy nos demuestra, Señor, que somos débiles y que necesitamos de ti en todo momento y en toda edad, Señor. Ayuda a estos jóvenes y permita, Señor, que ellos puedan alcanzar el reino tuyo, Señor. Muchas gracias. Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Señor, te damos las gracias una vez más por esta mañana, por esta oportunidad. Oro, Señor, especialmente por los padres de familia, aquellos que viven cerca a los niños, los jóvenes, Señor, para que tú les hagas sabios, Señor, para poder llevar un mensaje que realmente cambie y transforme las vidas de estos niños, de estos jóvenes, Señor. Te pido, Padre bendito, para que obres en el corazón, Señor, de estos padres de familia, de los adultos, Señor. Tenemos una gran responsabilidad, Dios mío. Soñamos con tener nuevas generaciones temerosas de ti, nuevas generaciones que dependan de ti, que te conozcan a ti. Pero el trabajo tenemos que comenzar a hacerlo desde ahora, Señor. Ayúdanos, glorifícate de manera especial y susténtanos en todas las cosas, Dios mío. Te pido que como iglesia nos permita seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que tu palabra sea la herramienta a usar para el cambio y la transformación de este mundo, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Bendice de manera especial y permite, Padre, que nosotros asimismo todos los días podamos descansar en tus promesas. Confiamos en el Rey que todo lo gobierna, el que soberanamente sostiene nuestras vidas, el que dio las promesas, pero que con su poder las puede cumplir todas conforme lo prometido. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendice a nuestra nación Colombia, bendice a las familias, los hogares, Señor, donde suplicamos para que tu palabra también more en abundancia, Señor, en cada corazón, en cada familia que te necesita. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por la reflexión de tu palabra allí en la pregunta número 71. Te adoramos, te exaltamos, confesamos nuestra necesidad de ti como Rey y una vez más, Señor, queremos seguir engrandeciendo y glorificando tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, una vez más. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a continuar reflexionando en la palabra del Señor, precisamente en lo que nos compete en el día de hoy, que es la enseñanza allí en el Evangelio según San Mateo. Les invito, por favor, a que se ubiquen en el Evangelio según San Mateo. Estábamos hablando acerca de algunas advertencias iniciando el capítulo 24. Todo el capítulo 24 nos habla
acerca de cómo el Señor regresará por su pueblo, la manera en la cual todos estarán al tanto de esta segunda venida, donde la iglesia es llevada a su presencia para la eternidad y donde nosotros podemos descansar sabiendo que es el Señor quien nos ha elegido. Decía Juan capítulo 15, yo os elegí a vosotros. Y también Apocalipsis, el texto leído allí en el capítulo 14, pues yo os elegí y aquellos que le siguen son llamados elegidos y fieles, es como cita allí el capítulo 14. Todo esto como propósito del Señor para nuestras vidas. Así es de que les invito una vez más, capítulo 25, Evangelio según San Mateo. Vamos a estar allí en el texto en el día de hoy. Mateo capítulo 25 y nos ubicamos a partir del verso 14 hasta el 30. Recuerden que hicimos una lectura paralela. La lectura paralela era allí en Lucas y hablaba acerca de las minas. Aquel señor que se fue y les dejó a aquellos siervos para que hicieran alguna labor. Entonces el Señor regresa y pide cuentas de lo que había entregado. Alguno dijo, oh, he ganado otras 5 minas, otro había ganado otra cantidad y alguno le había dado por guardar en un pañuelito la mina. Entonces el Señor ejecuta allí un juicio. Lo que encontramos en el contexto allí en Lucas es que precisamente lo que dice, iniciando el texto, dice que aquellos siervos no querían que él gobernara sobre ellos. Estos siervos no querían que el rey gobernara sobre ellos, por eso el rey se fue, este señor se fue, y entonces estos comenzaron a hacer lo que bien les pareció, en este caso, pero algunos de ellos no entregaron las cuentas claras como debía ser. Ahora vamos a ver allí, capítulo 25, 14 al 30, una parábola muy parecida, muy similar, que nos deja a nosotros esta misma idea de lo que está plasmando Lucas también. Dice así las Escrituras, 25, 14. Por favor, coloquémonos por un momentico sobre nuestros pies, como para mayor reverencia a la palabra del Señor, y leemos todos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Oremos por un momento, hermanos. Señor bendito, Padre de toda justicia, de toda gracia, hoy nos encontramos, Señor, delante de tu presencia. Y suplicamos, Padre, para ser guiados a toda verdad y a toda justicia, que esta tu palabra, Señor, traiga un desafío en nuestro corazón,
pero al mismo tiempo que nos permita descansar en ti. Señor, ayúdanos a comprender la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a través del mensaje, Señor, que tú dejaste escrito para todos nosotros. Permite ahora, Señor, que seamos alimentados, pero también que nuestras conciencias sean despertadas, Señor, de nuestra responsabilidad, Dios mío. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos. Rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y suplicamos, Señor, que podamos estar atentos hoy al mensaje que tú preparaste para nosotros, Señor. Gracias por este alimento espiritual. Gracias por mis hermanos que están en las instalaciones del templo, por mis hermanos que están allí en las redes sociales, en la virtualidad, Dios mío. Gracias una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, Señor. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos. Glorificamos, exaltamos y engrandecemos tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Así es, así sea su bendita palabra sobre todos nosotros. Mis hermanos, hace un tiempo me encontré con esta ilustración. Esta ilustración trae como título El Banco del Tiempo. Esto es más o menos lo que cita allí esta ilustración. Imagínate que existe un banco que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de 86.400, póngale dólares, euros, como usted quiera. Entonces, que cada mañana acredita en tu cuenta esta suma, 86.400. No arrastra, conservando tu saldo día a día. Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. ¿Qué harías? Si tú sabes que cada mañana te depositan 86.400, pero si no lo sacas, lo que no saques de allí se pierde, ¿qué harías? Retirar absolutamente todo. Pues claro, esa sería nuestra solución, ¿no? Diríamos entonces retirar todos los días hasta el último centavo. Por supuesto, todos pensamos de esa misma manera. Cada uno de nosotros tiene ese mismo banco. Su nombre es tiempo. Cada amanecer, este banco te acredita 86.400 segundos. Cada noche, este banco hace un borrón y cuenta nueva, y lo que quedó lo da como perdido. Cualquier cantidad de ese crédito que no has invertido en un buen propósito, este banco no guarda saldos, ni permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen los giros a cuenta del depósito de mañana. Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera para conseguir lo mejor en salud, felicidad, paz, servicio al Señor. El reloj sigue su marcha. Consigue lo máximo en el día. Atesora cada momento que vivas y atesóralo más si lo compartiste con alguien especial. Lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo, que es tan valioso. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Lo que pasó, pasó, ya no se puede devolver. El llamado es a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Desde el mismo momento en que nacemos, comenzamos una carrera vertiginosa hacia la vejez. Y esto no lo detiene nadie. El tiempo es valioso. Lo que no podemos nosotros es darnos el lujo de perderlo. Si lleváramos nosotros esto a una aplicación de lo que leímos en 25:14, pues pudiéramos decir el talento que el Señor nos dejó a nosotros es el tiempo. ¿Cómo lo estamos usando? Y ahí entonces la importancia del por qué el Señor nos dejó a nosotros su palabra, por qué el Señor dejó a nosotros su iglesia, el por qué el Señor nos dejó a nosotros la oración.
Todas estas son cosas supremamente importantes que en ocasiones descuidamos y no aprovechamos. La parábola de los talentos, como la parábola de los dos siervos, presenta a un dueño que emprende un viaje y deja a sus siervos con responsabilidades para llevar a cabo. ¿Qué es lo que les dice allí? Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué fue lo que les dejó? Ni más ni menos sus bienes. Lo que dice ahí al principio es que el Señor obviamente está haciendo una comparación. El reino de los cielos y este Señor que dejó a sus siervos. Esto es repetitivo, lo encontramos nosotros iniciando el versículo 1 del capítulo 25. Porque el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces el Señor lo que está haciendo es una comparación. He ahí miramos nosotros la responsabilidad y la importancia del reino de los cielos. El Señor nos dejó esto para que nosotros seamos buenos mayordomos. A usted, mi querido hermano, el Señor le dejó una familia. ¿Para qué? Para que sea buen mayordomo. ¿Cómo está utilizando su tiempo y cómo está usando su familia? Y ahí entonces encontramos la importancia del texto en el capítulo 25. De nuevo entonces el Señor se va y tiene una larga espera para su regreso. El siguiente verso, precisamente que es el verso 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. O sea, pasó mucho tiempo. Estos siervos de pronto no pensaron que el Señor se iba a demorar tanto. Lo mismo que sucedió con las 10 vírgenes, lo mismo que sucedió con los dos siervos en el capítulo 24. Mi Señor tarda en venir. Las 10 vírgenes, el Señor tardó en venir. La parábola de los talentos, el Señor fue y tardó en regresar. Es el mismo punto, es la misma enseñanza, es la misma aplicación. Lo que interesa allí en esta aplicación es saber quién estará listo para el retorno de su amo. Esta parábola, sin embargo, sugiere la manera de estar listos. No es un asunto de espera pasiva. Es más bien la continuación de la tarea, aprovechando a lo sumo las oportunidades que se nos han encomendado. Es el saber usar los recursos del Señor. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Allí entonces, ahí sí en el verso 15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, cada uno le dio una cantidad. Esto dice entonces conforme a su capacidad, conforme ellos podían manejar, conforme ellos podían administrar. No les dio ni más ni les dio menos. ¿Por qué no les dio ni más ni menos? Simplemente porque estos siervos hubiesen utilizado una excusa como: Señor, me diste tanto que no supe qué hacer con todo. Señor, pero me diste muy poquito y no me alcanzó. No, el Señor les dio conforme a su capacidad, o sea, lo que ellos podían hacer muy bien. No quedan excusas de ninguna manera. Ahora, el Señor tenía suficiente para haberles dado a ellos muchísimo más. ¿Por qué? Simplemente coloca allí el ejemplo del reino de los cielos. El Señor les entregó sus bienes y se fue. Eso quiere decir que no le entregó los bienes totalmente a ellos. Les entregó lo que ellos podían manejar y se fue porque Él tenía otros bienes. O sea, el Señor tenía muchísimo. Bueno, eso nos lleva simplemente a pensar, como habla del reino de los cielos, pues en lo que es Dios para todos nosotros. Bien, nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. Aquí quiero parar un poquito porque es que cuando se habla de talento se habla de una medida de peso, se habla de una cantidad. Nos demoraríamos mucho tratando de calcular esto. Lo que sí sabemos, según algunas cuentas, es que era una cifra muy grande. Podemos nosotros decir, era una cantidad de miles y miles de dólares que el Señor les entregó en sus manos. Un solo talento valía 6,000 denarios y un denario era el salario de un día de trabajo. O sea que un solo talento eran 6,000 días de trabajo. Ya podemos nosotros imaginar el resto. No vamos a tomar calculadora ahorita, simplemente es una idea de lo que quería decir. Así de que el Señor les dejó
todas estas cosas. En caso entonces de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría haber excusa diciendo que estuvo abrumado con mucho trabajo porque le faltó mucho tiempo. Simplemente dice el verso 15, conforme a su capacidad, y luego se fue. El verso 16 hasta el 19, leamos todos ahí, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bien, y ya entonces empezamos a desglosar este tema. El fracaso solo podría atribuirse, en este caso, hablando del que recibió un talento, a la flojera, al rechazo, al poco respeto por su amo. El talento, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos ha confiado. Dios nos da tiempo, Dios nos da capacidades, Dios nos da dones, Dios nos da recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que los usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Mis hermanos, mire que cuando ustedes leen la historia de la iglesia, ustedes se dan cuenta que la historia de la iglesia cuenta con muchos mártires, personas que entregaron su vida por el evangelio, pero no todos los creyentes son mártires. Ni el Señor los puede llevar allí, el Señor a cada uno le capacita, los mártires fueron preparados para hacerlo. Y ellos con su sangre que fue derramada, como si se hubiera derramado una semilla para que todos nosotros hoy pudiésemos conocer al Señor. Es precisamente lo que nosotros vemos conforme el Señor prepara a cada uno. No todos realmente fueron llamados para ser maestros de las Escrituras. No todos son evangelistas. No todos son pastores. Cada uno de nosotros cumple una labor específica dada por Dios dentro del reino de los cielos. La labor suya y la mía es saber para qué el Señor nos llamó. Eso es lo que tenemos precisamente que preguntar al Señor. Es la sabiduría que necesitamos de parte del Señor. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. No es cuánto. Ya dije, ¿cuál es la excusa? No, Señor, es que no tengo mucho. ¿Cuál es la excusa? Señor, es que tengo poco. No es cuánto, sino qué hacemos con lo que tenemos en nuestras manos. De qué manera estamos usando el recurso que Dios nos dio. Y como aquí entonces lo lleva precisamente al tema económico o al tema del dinero, pues el Señor lleva esto mucho más allá, los dones y los talentos con los cuales nos ha capacitado por su Espíritu. La misma Escritura dice que el Señor da su Espíritu por medida. No es la manera como nosotros consideramos, sino es la manera como Dios lo envió a nuestras vidas, conforme a nuestra capacidad. Y ahí entonces encontramos por qué. Uno se fue, 16, y negoció con los 5 talentos. ¿Qué hizo? Ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó otros 2, negoció con ellos. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recordemos que en la parábola de las minas dice que agarró un pañuelito y la ocultó. Entonces fue y cavó en la tierra y lo enterró. Esto, los que estaban escuchando esta parábola del Señor, lo entendieron muy bien. En aquella época había la costumbre de guardar sus bienes bajo la tierra. Sí, ellos entendieron muy bien que era lo que el Señor les estaba diciendo. El problema era que lo que quedaba guardado, si moría el que lo había guardado, se perdía. Se perdía lo que se había guardado allí. La cuestión es que, vuelvo y repito, el Señor reitera esta parte importante, es porque los que lo estaban escuchando entendían muy bien ese propósito. Fíjense que finalizando, el Señor mismo le dice a este hombre, ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros? No, prefirió ocultarlo. No quiso hacer absolutamente nada con esto. Bien, ya finalizando el 19 dice, pues viene el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Saben que esto simplemente se lleva a la aplicación de que el Señor volverá de nuevo? ¿A qué? A pedir cuentas, a hacer un juicio. Por supuesto,
Esto es lo que está diciendo el texto. El Señor viene a pedir cuentas a este mundo. A veces consideramos que los cristianos son los responsables de todo lo que pasa en este mundo. Y no es así. Todos los seres humanos que habitan sobre la tierra son responsables ante Dios. Esto no nos exime a nosotros los creyentes de ser responsables, porque el Señor viene a pedirnos cuentas es a todos. La cuestión es que usted y yo, mi querido hermano, tenemos que saber qué estamos haciendo para el Señor, porque aparte de eso, se nos ha colocado el privilegio de conocer de su palabra. Ya sabemos y tenemos la luz por donde nosotros debemos conducirnos en este mundo que está en tinieblas. Pero dice el 20 al 23 lo siguiente: y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto fue lo que hizo el tercero. Bien, vemos nosotros que en el verso 16 el Señor está diciendo: el que recibió 5 fue y ganó otros 5. Pero ya en el verso 20 está dando la explicación de qué sucedió con esos 5. No fue que él los ganó y ya, no, por el contrario, eso tuvo una consecuencia. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando el Señor le dice sobre poco has sido fiel, y nos damos cuenta que la suma no era poca realmente, era mucha, esto quiere decir que el Señor tenía muchísimos recursos. Fuiste fiel en poco, pero si yo hubiese querido te doy más. Pero te di poco, pero fuiste fiel en ese poco. Ahora entra en el gozo de tu Señor, donde iba a recibir todo. Todo. Mis amados hermanos, recuerden que el Señor dice allí en su palabra que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Las riquezas del reino. Y allí entonces a lo que está citando las Escrituras. Entonces, luego dice el segundo, dice en el verso 22, también negoció, trajo la ganancia. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, he ahí entonces la situación. Inmediatamente, impulsados por las órdenes que habían recibido de su Señor y por la confianza que éste había puesto en ellos, y teniendo presente que algún día tendrían que rendir cuentas, estos 2 siervos usaron esta gran suma de dinero para multiplicarlo, sin ninguna motivación contraria, sino solamente para agradar y servir a su Señor. ¿Qué nos enseña hoy en día naturalmente la nueva forma de pensar o el nuevo razonamiento? Que a los que tienen hay que quitarles, hay que hacer mal al que tiene algo. No es lo que encontramos nosotros consignado en las Escrituras. Estos siervos fueron fieles a su Señor, quien les colocó a ellos un privilegio, al mismo tiempo también una responsabilidad. Estos hubiesen dicho: pues vamos a malgastarlo. ¿Recuerdan el siervo del capítulo 24? Mi Señor tarda en venir, y entonces comenzó a vivir una vida licenciosa. Esto es lo que dijeron: mi Señor se fue, nos dejó una gran responsabilidad, ahora lo que vamos a hacer es producir con lo que nuestro Señor nos dio. Y entregan cuentas automáticamente de lo que tenían que hacer. La motivación de ellos no era sino una sola: agradar, servir a su Señor. Aunque la escala de su responsabilidad original y por lo tanto de sus logros era diferente, el que tenía menor cantidad de talentos no se disculpa por ello, ni tampoco se exime de hacer un esfuerzo apropiado. Bueno, ¿por qué entonces a este le entregaste 5 y a mí 2 nomás? Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué estamos mirando lo que otro tiene y no miramos lo que se nos ha sido asignado?
¿Por qué constantemente estamos mirando hacia afuera y poco miramos hacia adentro? ¿Por qué constantemente estamos pensando que el Señor es injusto? Cuando el Señor a cada uno nos dio conforme a nuestra propia capacidad, ni más ni menos. De seguro, ya lo decíamos al principio, si el Señor hubiese dado 5 talentos a uno y 5 talentos al otro, entonces hubiese habido un gravísimo problema. Ahí es donde viene la competencia entre quién hace más. El asunto aquí no era la competencia, el asunto aquí era agradar, honrar. Y a esto se dedicaron estos dos primeros. El que le entregaron 5 fue y trabajó para el Señor. El que le entregaron 2 fue y trabajó para el Señor sin mirar al que le habían entregado 5. De hecho, los 2 primeros no se pusieron a hacer huelga a decir, Señor, ¿por qué le diste 1 a nuestro hermano? No, cada uno tenía que cumplir una función personal, particular. Y esto obviamente ellos lo hicieron de una manera agradable. Así es de que si se me entregó muy poco, pues obviamente con eso no lo voy a usar como excusa, ni tampoco eso me va a eximir a mí de tener un esfuerzo apropiado en lo que tengo que hacer. Ya dijimos al principio, no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Dice el Evangelio, el Primera de Juan, más bien. Sí, el evangelista Juan, pero en Primera de Juan, quisiera que se ubicaran por allá, por favor. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Si se ubican ahí, voy a leer en favor de ustedes, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Ve? Ahí está. Estos 2 primeros pensaron muy bien las cosas. Permaneced en él. Cuando él se manifieste, entonces tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué no nos alejemos de él avergonzados? Porque estamos entregando cuentas tal y como son. No son cuentas chuecas. Decía mi querida madre cuando hablaba de dinero, decía cuentas claras y chocolate espeso. Esa era la manera de decirlo, claro es lo claro. Bien, aquí tenemos entonces esa verdad. Versículos 24 y 25 cita lo siguiente, leamos por favor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se dan cuenta la respuesta de este siervo? Los 2 primeros dijeron: Señor, me entregaste tantos talentos, he aquí he ganado otros tantos. Lo multiplicaron al 100%. He ahí entonces entregaron sus cuentas. A lo que el Señor dice: buen siervo y fiel. Pero cuando se le llamó a cuentas, entonces dijo: Señor, eres hombre duro, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Así fue su respuesta. Con una excusa para tapar su negligencia y con la supuesta certeza de tener conocimiento sobre quién era su Señor, este siervo termina acusándolo de ser un hombre duro, de ser un hombre inflexible, riguroso y sin misericordia. También lo acusa de ser un acaparador severo. Es terrible la manera como este siervo se dirige a su Señor, de una manera totalmente irrespetuosa. Usted se imagina que le entregan un talento y termina diciendo: Señor, conocía que tú eres un hombre duro, o sea, cruel, eres un hombre malvado. La dureza de la cual está haciendo referencia este hombre es la rudeza de alguien que realmente no tiene respeto sobre otro. Y este hombre acusa a su Señor de eso. Lo más terrible es que le está diciendo: yo te conocía. O sea, llegó al punto de tratarlo de tú a tú. El respeto se acabó. Si me llaman a cuentas, entonces lo mejor es armarme. Eso sucede como el empleado cuando llega tarde llega haciendo mala cara
¿Para qué? Para que nadie le reclame. Este entonces termina colocándose arrogante contra su señor diciendo, pues yo sabía que tú eres duro, alegando que sabía y tenía conocimiento de quién era su señor. Realmente no lo conocía. Realmente no lo conocía. También lo acusa de ser un acaparador. Imagínense que no solamente le está diciendo que es un hombre inflexible, severo y sin misericordia, sino que le está diciendo, Señor, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo único que le faltó fue que le dijera que era un ladrón. Esa fue la manera como este siervo se dirigió a su señor. Ahora, ¿qué pensamos nosotros cuando alguien le dice, ciegas donde no sembraste? ¿Qué es eso? Es un robo. Es un robo. Que no es suyo. Ciegas donde no sembraste, o sea, recoges lo que no es tuyo. Y luego le dice, y recoges donde no esparciste. Lo único que faltó fue que llegara hasta ese punto. Ahora, nos preguntamos nosotros si no es esta la acusación que diariamente escuchamos contra el Señor de ser injusto. La humanidad, como no encuentra a quién más acusar, acusa al Señor. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es la acusación que normalmente nosotros escuchamos. Muchas personas terminan diciendo que Dios es cruel, que es injusto, que es malvado en todas las cosas. Poniéndolo de tú a tú, haciendo que el Señor descienda de su divinidad y colocándolo a nuestra misma altura. Eso nunca va a ser posible. De hecho, un ser humano que se atreva a decir, Señor, conozco que tú eres así. No conoce al Señor. No saben, no tiene ni pizca de conocimiento quién es el Señor. He ahí entonces porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. No es que Dios sea injusto, es que los seres humanos somos depravados y desleales. Eso es. Ustedes se imaginan cuando preguntan al Señor, ¿por qué permites esa guerra? El hombre nunca piensa por qué nosotros hacemos la guerra, sino por qué permites eso. Siempre buscando a quién culpar. No estoy aclarando que no es que Dios sea injusto, es que los seres humanos somos depravados y somos desleales. Así que la excusa de este siervo se aplica en tres maneras. Primero, lanzó un ataque directo contra la honra de su señor. En esta forma de razonar vemos que dijo al Señor, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ya dije hace un momento, lo único que faltó fue que le dijera directamente que su señor era un ladrón. Se lo dijo de una forma retórica. Segundo, lo culpó de un trato inhumano o de tener un carácter cruel. Este le dice, tuve miedo. Tal como un esclavo maltratado temblaba de sus captores, así es la actitud de este siervo ante su señor. Tuve miedo. Ahora, la escritura no dice que al Señor tengamos que tenerle miedo, lo que dice es que tenemos que tener temor de su grandeza. Y es un temor reverente, es un temor de respeto. Porque a quien se tiene miedo es alguien que es cruel, que golpea. Es alguien que causa vejámenes contra otro. No es el caso de nuestro Señor. Más sin embargo, en este caso este siervo está tratando de la misma forma. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación entre el Señor de los talentos y el Señor de los cielos? Porque es que el Señor dice en el 14, porque el reino de los cielos es semejante. O sea, está haciendo una comparación. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, en primer lugar, lanza un ataque directo contra su honra, contra la honra de su Señor. Segundo, lo culpa de un trato inhumano, de tener un trato cruel. Tercero, culpó al Señor por haberle entregado el talento. O sea, termina diciéndole al Señor, ¿para qué me diste eso? Es algo así como si dijera, no quería yo tal responsabilidad. Tú eres el culpable, no debiste darme nada. Le dice allí en el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Señor, no hice nada porque tuve miedo, porque sabía que tú eres cruel, porque sabía que tú eres sin misericordia, porque sabías que recoges lo que no es tuyo. O sea, el Señor, a la negligencia del siervo,
termina siendo acusado por la negligencia de su siervo. Qué respuesta clara, ¿cierto? Y ahí entonces, ¿por qué encontramos esta realidad? ¿Recuerdan la excusa de Adán allí en el huerto del Edén? Simplemente él dice así al Señor. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién fue el culpable aquí? Dios termina siendo culpable por la desgracia de Adán y Eva. Entonces, lejos de él asumir su propia responsabilidad, termina diciendo: lo que tú me diste, o sea, Señor, tú eres culpable por dármela. Este le está diciendo por el talento: Señor, el culpable eres tú por darme ese talento. No debiste habérmelo dado. Este siervo realmente no amaba a su amo. Además, entendió mal su responsabilidad como mayordomo. El amo le entregó un talento para que lo hiciera crecer en valor, pero él pensaba que su deber era guardarlo en vez de ponerlo a producir. Este error fatal en su concepto del deber como mayordomo se revela en su actitud al devolver el talento al amo. Finalizando le dice: aquí tienes lo que es tuyo. O sea, le devuelve el talento. No quiso hacer nada con él. He ahí la cita del versículo 25. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor no refuta las acusaciones falsas de este siervo inútil, sino que las utiliza como argumento para mostrarle que con más razón todavía tendría que haberlo utilizado. Este talento debía ganar interés. Versos 26 y 27. El Señor hubiese utilizado otra argumentación. El Señor hubiese defendido su honra. El Señor realmente se hubiese colocado en un ataque directo contra este siervo, diciéndole las cosas que tenía que decirle. Simplemente el Señor hubiese determinado un juicio sin primero haberlo escuchado. Luego de estas acusaciones, entonces el Señor no entra en discusiones con el hombre. No lo hace así. Esto es lo que cita allí el 26 y el 27. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué le devuelve aquí? La maldad de la cual el Señor estaba siendo acusado, le dice: es que el malo eres tú, malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Aquí no es que el Señor le esté diciendo que lo que este siervo está diciendo era verdad, le está utilizando su misma argumentación. Si usted decía que me conocía tanto y que sabía que yo hacía eso, entonces ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Si tú dices que yo soy cruel, ¿por qué no obedeciste? Entonces simplemente lo coloca en su sitio. Dice el 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora aquí viene una acusación mucho más grave. Resulta que este hombre hubiese podido tomar el talento, lejos de haberlo escondido, lo hubiese dado a los banqueros. ¿Qué hubiesen hecho los banqueros con esa cantidad de dinero? Pues lo hubiesen puesto a producir, lo hubiesen puesto a trabajar y hubiese ganado algo de intereses. Los dos anteriores pusieron a producir, trabajaron y ganaron 5. El primero, el otro ganó 2 más. Multiplicaron al 100%. Pero este hubiese podido ganar un poco de intereses, ni siquiera lo hizo. Dicho de otra manera, tomó su talento y no hizo absolutamente nada. Lejos de haberle dado a los banqueros, porque en la nota anterior nos damos cuenta que ellos no le entregaron el dinero a los banqueros, ni el de 5 ni el de 2. Lo que hicieron fue trabajar con ese dinero. Este lo hubiese puesto a los banqueros y algo de intereses hubiese ganado al respecto. No lo hizo de esta manera. Así de que no admite su negligencia. Al parecer quiere colocar a su señor en deuda al tener que agradecerle por devolverle su talento. Dicho de otra manera, le dijo: aquí tienes lo que es tuyo y agradece que te lo devuelvo. Colocándolo en deuda. ¿El Señor tenía acaso que agradecerle a este siervo?
Ya le dijo, ni siquiera le diste el talento a los banqueros, por lo tanto, no me has entregado lo que es mío. ¿Qué respondió entonces el Señor a esta actitud de este siervo? La encontramos ya finalizando pues allí. Quitarle pues, dice el verso 28, el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así culmina la respuesta como juicio del Señor a este siervo. De hecho, vemos nosotros que aquí hay un juicio en dos maneras. A los dos primeros les dice, fueron fieles, entren en el gozo de su Señor, y al otro le dice, échenlo en las tinieblas de fuera. Hay un juicio, hay un juicio. Este lo encontramos luego del versículo 31 en adelante, lo hablaremos la semana que viene, si el Señor así lo permite. Esta afirmación del verso 29 ya la había citado el Señor en el capítulo 13. Esto es lo que dice allí en el 29, porque al que tiene le será dado, tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El Señor es recurrente en muchas de las cosas que dijo. Cuando explicaba del porqué de las parábolas, recordemos que la negligencia se castiga, mas la diligencia se recompensa. El texto citado allí en el 30, versículo 30, es recurrente también en el Evangelio según San Mateo. Ustedes pueden leer el Evangelio en lo que vamos hasta ahora estudiando y van a encontrar esta misma afirmación. Allí será el lloro, el crujir de dientes. El juicio es lo que está colocando allí el Señor. El relato en su totalidad ilustra la doctrina de la mayordomía integral. Hay comentaristas que opinan que toda la atención se concentra en el siervo inútil y que éste representa a aquellos que son infieles, a los escribas, a los fariseos, a los ateos o a cualquier otra clase de personas. Sin embargo, es importante recordar que nuestro Señor estaba a solas con sus discípulos cuando pronunció este discurso. Por lo tanto, es mejor entender que se dirigía a sus discípulos, ilustrado en un principio general con el reino de los cielos. Este se aplica a todos los seguidores de Cristo en todas las edades. Esto quiere decir que estos talentos fueron colocados precisamente en aquellos que conocen del Señor, en aquellos que conocen de su palabra. Los discípulos estaban entendiendo muy bien. Este mensaje tenían que replicarlo a muchos. El Señor vuelve, el Señor regresa, y el Señor regresa con un sentido, a pedir cuentas y hacer un juicio. Ya lo está aplicando acá en la parábola de los talentos. Y todos nosotros tendremos que estar en ese juicio, ante el tribunal de Cristo. Este sirve también, hablando de todo el contexto de la parábola, para que nosotros podamos ser estimulados, en primer lugar, pero también para que podamos ser advertidos, de estímulo para los fieles y de advertencia para los negligentes. Es lo que encontramos nosotros en el texto. Amados hermanos, lo decíamos al principio, Dios nos ha capacitado con dones. Él nos ha dado talentos, nos ha fortalecido. La iglesia está formada precisamente para que ofrezcan un servicio al Rey. Estos dones que han sido colocados en nosotros precisamente es para que se produzcan para la gloria de Dios, la extensión del reino de los cielos. Necesitamos entonces colocarnos en las manos del Señor para que esa fidelidad sea real en medio nuestro. Amada iglesia, Dios nos ha dicho que debemos servirle. Nos ha dado dos manos para alabarle y servirle, dos pies para seguirle, una boca para adorarle y anunciarle, dos oídos para escucharle, dos ojos para ver sus maravillas y provisiones constantes para que en acción de gracia nosotros podamos glorificarle. No desperdiciemos nuestro talento.
nuestras fuerzas. No perdamos el tiempo en cosas vanas. Preparémonos para que en su inminente regreso podamos con Él ajustar cuentas confiadamente. Quiero culminar en el día de hoy con un texto que se encuentra por allí en Isaías. Este será ya el texto para finalizar nuestro tema en el día de hoy. Este se encuentra en el capítulo 1, versículo 18 al 20 del capítulo 1 de Isaías. Si se ubican ahí, por favor, sería mejor que lo leyéramos todos al unísono. Isaías 1, 18 hasta el 20. Si están ahí, vamos a dar lectura, por favor. Dice así: Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Es simplemente lo que hemos leído en la parábola de los talentos. Luego allí en Isaías, en el capítulo 1, del Señor llamarlos al arrepentimiento y decirles algunas cosas que ellos dejaron de hacer. Más sin embargo, el Señor ya en el verso 18 les dice: venid y estemos a cuentas. Es la realidad para todos nosotros como iglesia. El Señor vendrá a que nosotros podamos rendir cuentas delante de su presencia. Que nos preparemos y en todo realmente glorifiquemos y engrandezcamos su santo y poderoso nombre. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Gracias una vez más por esta mañana, por el tiempo que hemos usado, Señor, para reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos, de poder escudriñar en ella la verdad que todos nosotros necesitamos oír. Gracias por el privilegio, Señor, de ser exhortados, de compararnos, Señor, en nuestro trabajo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. En la extensión del reino de los cielos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. En la manera como todos los días nos presentamos delante de ti, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con nosotros mismos. Quita de nosotros toda excusa, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a comprender que los dones, los talentos que fueron colocados en nosotros, Señor, son para producir, para usarlos, Señor, para tu gloria. Tú tienes mucho, Señor, mas nos hubieses dado mucho, pero nos diste conforme a nuestra capacidad y te pedimos que nos ayudes a ser fieles. Glorifícate de manera especial en nuestras vidas. No permitas, Señor, que escondamos el talento. No permitas que intentemos colocarte en deuda con nosotros, Señor. Somos nosotros deudores todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutar, Señor, de esa confianza que tú colocaste en nosotros, Señor, para servirte. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. El resto de que nos queda, Señor, sobre esta tierra, para que nosotros podamos, Señor, exaltarte y glorificarte. Perdona, Señor, nuestros pecados de negligencia, Señor, cuando no hemos hecho lo necesario, Señor, para extender las buenas nuevas del reino, para servirte, para adorarte con toda libertad, Dios mío. Quita de nosotros toda pereza, Señor, todo aquello que nos hace, Señor, de estorbo para que no te sirvamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a sentirnos libres, Señor, para servirte, a sentirnos libres para hacer tu voluntad, Dios mío. Ya nos capacitaste, Señor, nos diste lo necesario, colocaste en nosotros la provisión suficiente, Señor. ¿Qué más nos queda, Señor, sino levantarnos y proseguir, Señor, nuestro camino, haciendo lo que tenemos que hacer, buscando, Señor, lo que tenemos que buscar, anhelando lo que tenemos que anhelar, Señor? Permite, Padre bendito, que nuestras vidas, Señor, sean perfeccionadas delante de ti.
nuestros pensamientos, Señor, sean perfeccionados delante de ti, Dios mío, para que cuando sea necesario que te entreguemos cuentas, lo hagamos con confianza y con toda libertad, Dios mío. Gracias por este tiempo de reflexión, por tu palabra bendita, por tu iglesia que se ha congregado en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tu palabra siga siendo valorada, que tu palabra siga siendo exaltada, que tu palabra siga siendo extendida, anunciada, Señor, para todos aquellos que lo necesitan, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido elegidos, Señor, puedan escuchar tu palabra de labios de aquellos que ya han tenido el privilegio de escucharla y conocerla, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos por lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias por los talentos, gracias por los dones que colocaste en nosotros, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos.